acerca de el misterio de la muerte. ¿Qué es la muerte? Hay muchas preguntas que surgen en torno a ello. Por ejemplo, ¿qué es la muerte? ¿Existe otra vida después de la muerte? ¿No? ¿Qué pasa con los que fallecen? ¿Qué pasa con las personas que han muerto, que han partido de entre nosotros? ¿A dónde van? Son temas que quisiéramos en esta mañana compartir y sentar una base sobre lo que queremos hablar después el próximo domingo, ¿no? Que tiene que ver con el lugar a dónde van las almas, ¿no? Las personas después de la experiencia de la muerte, ¿sí? Pero en esta mañana yo quisiera dar algunas pautas que nos da la Biblia para sentar una base en cuanto al misterio de la muerte, ¿sí? En primer lugar debo empezar diciendo lo que dice Hebreos 9:27. En sus Biblias, Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice que está establecido, de la manera que está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez. Está establecido, es decir, la muerte es una norma, es una regla, ¿ya? Está establecido por Dios, ya que todos los seres humanos experimentemos este estado, la muerte, ¿ya? Está establecido. Y luego dice, después de esto, el juicio. Después de la muerte, el juicio. Da a entender, obviamente, que hay otra vida después de esta, ¿no? La vida no termina con la muerte aquí en la tierra, ¿ya? Entonces, para hablar de la muerte, sin duda que tenemos que, primeramente, ¿no?, ir al principio de la Escritura y hablar de la vida. Tenemos que entender qué es la vida, cuál fue el propósito con el cual Dios creó la vida, creó al hombre, ¿no?, para entender lo que es la muerte. En ese sentido, quisiera que juntos vamos a Génesis capítulo 2 y miremos la historia, cómo Dios creó la vida y con qué propósito. Recuerden que en los primeros 6 días, ¿no?, Dios va poniendo en orden el planeta Tierra, donde va a poner la corona de su creación, el ser humano, el hombre, ¿sí? Y después de crear todas las cosas, ¿no?, también crear los otros seres vivos, como son las plantas, la naturaleza, ¿no es cierto?, y también los animales. En el 6º día, dice en el capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. 1. Y luego dice, sopló en su nariz aliento de vida. 2. Y el mismo versículo dice, la última parte, y fue el hombre un ser viviente. Este es el origen de la creación del hombre, ¿ya? La corona de la creación, el virrey que Dios pone en la creación para administrar, para, como dice en el capítulo 1, versículo 26, para sojuzgar la tierra, administrarla, señorear sobre ella, ¿no?, y ser el guardián de la creación de Dios. Pero específicamente hablando del hombre, Génesis 2:7 nos da los detalles bien precisos de quién es el ser humano y cómo fue creado. En primer lugar, encontramos aquí, ¿no?, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto lo corroboran los estudios, ¿no es cierto?, la biología, haciendo un análisis de los componentes del cuerpo humano, del físico, de la parte física. Nos componemos de elementos de la tierra. Así que la Biblia dice que del polvo fuimos tomados. Dios nos formó, ya formó al hombre, ahí lo puso, ¿no es cierto?, bien formadito, pero hizo otra cosa más. Hay otro componente del cual formamos parte los seres humanos, no solo la parte física, material, que es del polvo de la tierra, pero también dice que sopló en su nariz aliento de vida.
sopló en su nariz Dios, sopló en su nariz aliento de vida. Nos dio parte de sí, porque Él es el Dios de la vida, el dador de la vida. Es decir, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso su aliento, su semejanza, su imagen en el hombre para que éste luego, dice, sea un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. ¿Sí? Entonces, fue el hombre un ser viviente integralmente. Después de que Dios formó la parte física, le dio parte de sí, su aliento, su espíritu, ¿no? Su imagen y semejanza, y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente, formado entonces de esas dos partes, la parte material y la parte espiritual. Eso es lo que somos integralmente como persona, ¿ya? Somos un alma viviente, somos un ser viviente que constamos de dos partes bien definidas. Una parte material física, el polvo de la tierra, y una parte inmaterial espiritual, que es la imagen y semejanza de Dios. La parte inmaterial, el alma, el espíritu, ya la parte espiritual. Y con el propósito de, vamos a mirar Isaías 43, profeta Isaías, capítulo 43, y el versículo 7. ¿Cuál fue el propósito para el que fuimos creados? 43, 7, dice el Señor aquí, que nos creó con el siguiente propósito. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, ¿ya? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tome nota de lo que dice el Señor aquí, ¿ya? Dice, los que llevan mi nombre, los que llevan mi imagen, los llamados de mi nombre. Dice, yo los creé, yo los formé, yo los hice para mi gloria, para gloria mía. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Y todo lo que Dios le encomendó como administrador de la creación, todo es para la honra y la gloria de Dios. Y también hablando de la iglesia, por ejemplo, en la salvación del hombre, Efesios capítulo 1 nos dice en el versículo 6 que la obra del Padre a favor de la salvación del hombre fue, dice, para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la obra que hizo Cristo también, el Hijo, en la cruz a favor del pecador, para su salvación, también dice el versículo 12 de Efesios 1, que también fue para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que hizo el Espíritu Santo en la salvación del hombre, aplicando el plan de Dios, aplicando el plan de salvación a todo aquel que cree, sellándolo, también dice en el versículo 14 que fue para la alabanza de la gloria de su gracia. La obra de Dios en el hombre es para la gloria de Dios, es para su gloria. Dios nos creó para su gloria, de la parte física, material, del polvo, y poniéndonos su aliento de vida. Entonces, concluimos diciendo que el hombre es un ser espiritual o un alma viviente, ¿ya? Habitando en un cuerpo material, creado y formado por Dios mismo del polvo de la tierra, ¿sí? Y eso para su gloria, para disfrutar la comunión y tener una íntima relación con el hombre, para su gloria, ¿sí? Para la honra y la gloria de Dios. Ahora, tan lindo, ¿no? La historia de la creación y la relación íntima del hombre con Dios en la creación fue esta historia interrumpida por algo trágico para la humanidad, tristemente.
Entramos a lo que es la muerte. En Génesis capítulo 2, el versículo 17, el Señor había advertido a Adán y Eva al ponerlos en el huerto del Edén de lo que sucedería si ellos desobedecían a Dios. Y dice el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Creador poniendo sus normas, poniendo sus límites, ¿no es cierto?, entregando todo al hombre en la creación, menos aquel árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal, como prueba a la obediencia. Porque Dios creó, bueno, en la parte inmaterial de la cual Dios nos dotó, nos dio un intelecto, nos dio una voluntad, ¿ya? Y nos dio emociones, nos dio una conciencia para poder relacionarnos con Dios, para disfrutar la comunión con Dios, para ser consciente de que somos un ser creado y adorar al Creador. En la libertad, entonces, Dios puso una prueba de la obediencia del hombre. Y está aquí, Génesis 2, 17. Y la advertencia de que si desobedecían voluntariamente, obviamente, ¿no?, iban a morir. Aquí está la palabra, ¿no? Ciertamente morirás. Y bueno, vemos más adelante qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Cuando en el capítulo 3, la triste historia de la desobediencia del hombre, del pecado de Adán y Eva, de decirle no a lo que Dios había dicho y creerle al enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, el enemigo nuestro también, Satanás. ¿No es cierto? Entonces el capítulo 3 nos narra esa triste historia. Pero como estamos hablando de la muerte, nos vamos a centrar en el misterio de la muerte. La muerte es la paga del pecado. Eso dice la Biblia, según la advertencia que Dios le dio al hombre. Y en Romanos capítulo 3, el versículo 23. Si usted busca en su Biblia Romanos 3, 23. Perdón, Romanos 6, 23. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La primera parte del versículo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga, el salario, el resultado del pecado es la muerte. Y más adelante en Romanos 5, el versículo 12, dice, por tanto, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de ese hombre la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. En Adán y Eva, nuestros primeros padres, todos pecamos. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Porque cuando ellos, como consecuencia del pecado, vamos a mirar más adelante, fueron expulsados, echados, botados, destituidos de la gloria de Dios, todos sus hijos nacieron fuera de la comunión, fuera del huerto del Edén, fuera del paraíso de Dios que Dios había creado para el hombre. Ya, por lo tanto, en Adán y Eva todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Entonces la muerte vino como consecuencia, como paga del pecado. ¿Ya? La muerte en realidad no es la cesación de la vida. La palabra hebrea para muerte es la palabra mavet. Mavet. Y en el griego es la palabra necros. Necros. De ahí vienen los anuncios necrológicos, ¿no? Del griego, necros. Y estas palabras hacen referencia a separación. Eso es muerte. La separación. Separación como consecuencia del pecado.
Y en ese sentido, la Biblia nos habla de que la muerte no es cesación de la vida, es separación. Es separación. Y vamos a ver en ese sentido qué nos dice la Biblia en cuanto a las clases de muerte. La Biblia nos dice que hay 3 clases de muerte o 3 tipos de separación. La primera es la que experimentaron nuestros primeros padres. Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, inmediatamente murieron o se separaron, dicho de otro modo, ¿no? Se separaron de Dios y ellos se dieron cuenta. Claro, nosotros esperaríamos de que al desobedecer ellos hayan caído inmediatamente muertos, ¿no? Según el concepto que nosotros tenemos de muerte. Un infarto ahí ya. Pero la primera separación, la primera muerte que experimentó el hombre fue la muerte espiritual. Fue la separación espiritual de Dios. Inmediatamente desobedecieron. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente se miraron a sí mismos, ¿no? Y tuvieron una actitud, otra actitud, no la que tenían cuando estaban en el primer estado, que fueron creados de inocencia con Dios, donde todo era puro. Ahora se miraron a sí mismos y se vieron impuros. Y tuvieron una mala actitud hacia su desnudez. Es lo primero, ¿no? Hacia el sexo y su desnudez. Entonces, dice la historia que, bueno, quisieron solucionarlo con sus propias manos. Pero como ese no es el tema es la muerte. Ellos se dieron cuenta que fueron separados de Dios. Inmediatamente se dieron cuenta. Porque ni bien escucharon a Dios, como todos los días, todo el tiempo estaban en una linda comunión y armonía con Dios, el Creador. Cuando lo escucharon por ahí al atardecer, dice, se escondieron. Una separación. Y Dios le llama, Adán, ¿dónde estás tú? Dice, te oí que estabas por ahí y tuve miedo y me escondí. Y Dios dándole oportunidad de que el hombre admita su pecado, su desobediencia. Le dice, ¿quién te enseñó? ¿No? Eso. ¿Acaso me has desobedecido? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Pero el tema es la muerte, la separación. Espiritualmente el hombre, desde el momento que desobedeció el mandato del Señor, sintió, experimentó y vio la separación de Dios. La comunión con Dios no fue la misma. Fue interrumpida por causa del pecado. Esa es la muerte espiritual. Y el apóstol Pablo nos habla de ello, ¿no? En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice que Él nos dio vida a vosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es el tema de la salvación, ¿no? ¿En qué estado estaba el hombre cuando fue encontrado por Jesucristo y le ofertó la salvación? Estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso es la muerte espiritual. Estar separado espiritualmente de Dios y el hombre en sus delitos y pecados, en su desobediencia, en su vida corrupta, ¿no es cierto? Y malvada. Separado de Dios y de su reino. Eso es la muerte espiritual. Hay que prender la tele y ver los noticieros, ¿no es cierto? Leer los periódicos y considerar esas noticias que son evidencia clara de que el hombre está muerto, separado de Dios, ocupado en sus delitos y pecados. Violencia, corrupción, muerte, ¿no es cierto? Agresiones de todo tipo. Vemos que la humanidad está realmente de cabeza, porque se está cambiando todos los valores y principios cristianos que hacen del hombre un ser consciente de su Creador, a quien debe dar cuenta un día. Pero el hombre está cambiando todo, está negando inclusive, sacando a Dios de su vida, sacando su palabra de su vida, de su familia, de su sociedad,
del palacio de gobierno, de los colegios. No quiere saber de Dios. Eso es evidencia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Eso es muerte espiritual. Separación de Dios. Esa es la primera muerte. La Biblia habla también de la muerte física. La muerte física. Dice que la muerte física, Eclesiastés capítulo 12, vamos a mirar el consejo de Salomón, después de escribir debajo del sol, él aconseja a la juventud que se acuerde de su Creador, dice, en los días de su juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que digan no tengo en ellos contentamiento, antes de que pase esto y lo otro. Y el versículo 7 dice, el 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Busquen a Dios, el versículo 7 dice a los jóvenes, antes de que el polvo vuelva a la tierra. Muerte física, como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la experiencia de la muerte física. Cuando esto material vuelve al polvo. Obviamente para que vuelva al polvo, ¿no es cierto? Tiene que salir de él, de esta habitación, como dijo Pablo, de este tabernáculo. Tiene que salir lo que Dios puso para darle vida a eso que él formó del polvo de la tierra. Se llama el alma, la parte espiritual del ser humano. El soplo de Dios, ese aliento de vida que lo hace persona al hombre, tomando el físico, ¿no? El cuerpo. El cuerpo, dice, vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Esa es la experiencia de la muerte física que todos somos testigos de ello cuando miramos un cementerio, ¿no? Cuando visitamos un cementerio o cuando escuchamos o vamos a un velorio, ¿no? Y el cuerpo está allí en ese féretro, ¿no? Está en su ataúd, ¿no es cierto? Y está durmiendo, nada sabe, ya no tiene reacción, la parte física, porque ya salió de él lo que le daba vida, el soplo de Dios, el aliento de vida de Dios sale de la parte material. Y la parte material pues va al sepulcro y vamos a ver el próximo domingo dónde va el aliento de vida, el alma viviente, el espíritu en el cual Dios ha puesto eternidad. Dios ha puesto eternidad en el hombre, dice Eclesiastés, ¿no? ¿Dónde se va a esperar la resurrección o el momento del juicio? Porque dice Hebreos 9:27, ¿no? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde se va el alma? El espíritu, que es uno solo, ¿no? Del ser humano. ¿Dónde se va después de la muerte? Es el próximo tema, no se pierda. Vamos a estudiar lo que es el Seol y el Hades. La palabra Seol en el hebreo y la palabra Hades habla de un mismo lugar. Y vamos a ver el próximo domingo, ¿ya? Pero esta es la muerte física, ¿ya? El polvo vuelve al polvo y el soplo de Dios vuelve a Dios que lo dio. El Señor Jesús habló claramente de esta experiencia y juntó las dos clases de muerte cuando un discípulo quería seguirle. Mateo 8, vamos a mirar San Mateo capítulo 8 y mirar el versículo 22. Y Lucas también, Lucas capítulo 9, verso 60, es el otro pasaje paralelo. Y dice Mateo 8, 22. Jesús le dijo, bueno, el 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es la frase que nos interesa analizar ahora. Deja que los muertos, espiritualmente, ¿no?
entierren a sus muertos físicamente, a los que están ahí, ¿no?, sin el aliento de vida ya, sin el soplo divino, sin el alma viviente. Deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos. Vamos a leer el otro pasaje paralelo, Lucas 9, versículo 60. Lucas 9, 60 dice así: Jesús le dijo, es lo mismo, ¿no? El 59, y dijo a otro, sígueme, le dijo el Señor Jesús. Él le dijo, Señor, déjame que primero, note la palabra primero. O sea, vos no sos primero, Dios no primero. Primero dice, vaya y espere que muere mi padre, ¿no? Cuando muera mi padre y lo entierre, entonces ya puede ser que te siga, ¿no? Recuerden que Dios es prioridad, Dios es primero. Pero Él dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y ahí es donde Jesús le dice, el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Más claro, ¿no? Eso es prioridad. Invertir en la eternidad. Ocuparnos de Dios primero y de las almas perdidas. Eso no quiere decir que vamos a descuidar nuestra responsabilidad de honrar a nuestros padres. Por supuesto que los vamos a honrar, ¿no? Pero Dios es primero. ¿Sí? Bueno, pero el tema aquí es la frase que usa el Señor para identificar la segunda clase de muerte. Bueno, las dos. Cuando dice, deja que los muertos, espiritualmente, los que no tienen comunión con Dios, los que están separados de Dios y están viviendo una vida en delitos y pecados, lejos de Dios, con vida física, pero sin vida, sin relación con Dios, entierren a sus muertos físicamente. Los que dejan el cuerpo, ¿sí? Y el alma viviente, el espíritu que Dios sopló en su nariz, salga de él, ¿ya? Y vuelva a Dios. Esa es la muerte física. Entonces deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. Lo que estamos experimentando en este tiempo, ¿no? Con esta pandemia que día a día se lleva a muchos coterráneos, ¿no es cierto? A muchos de nuestro prójimo. Pero hay una tercera clase de muerte. Hay otro tipo de separación de la cual habla la Biblia. Y esta es la muerte eterna. La muerte eterna. ¿De qué se trata la muerte eterna? Es la separación eterna de Dios. La separación espiritual en esta vida puede ser temporal, puede ser pasajera, de acuerdo a las decisiones que tomemos en vida en este tiempo. ¿Sí? Pero después de esta vida, no hay más oportunidad de tomar decisiones en cuanto a dónde queremos pasar la eternidad después de esta vida. Es ahora. Y esa separación en la eternidad se llama la muerte segunda. Es la muerte eterna. Dice en Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer, ¿qué es la muerte eterna? Esa separación eterna de Dios del ser humano. Versículo 20, más bien capítulo 20, verso 14, escuche bien, o mire en su Biblia ahí. Dice, Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Este es un lugar, no es el Hades ni el Seol, ¿ya? Llamado infierno también. No es. El lago de fuego es otro lugar. Y dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 8 del capítulo 21. Capítulo 21 más adelante, en el versículo 8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte también en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, dice. El lago de fuego que es la muerte segunda. La separación eterna de Dios en la eternidad. Es decir, el ser humano separado eternamente de Dios en un lugar llamado el lago de fuego, que fue creado por Dios, dicho sea de paso, para el lugar de castigo de Satanás y sus ángeles. Pero como él no quiere ir solo, él quiere llevarse a la mayor cantidad de seres humanos allá, ¿no? Y aquí nos dice que al final, en el juicio final, ¿no?, estas personas que siguieron a Satanás ahora en esta vida, también van a tener que seguirlo en la eternidad, separados de Dios. Si aquí en la tierra, en esta vida, vivieron separados de Dios y no quisieron creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador, también en la eternidad van a estar separados en un lugar que se llama el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna. Entonces, tenemos aquí prácticamente las tres clases de muerte de las que habla la palabra del Señor, ¿ya? La Biblia. Pero Dios ha provisto solución a este gran problema del ser humano que lo separa de Dios. Y esa es la buena nueva del Evangelio. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay solución para la muerte espiritual. ¿Cuál es esa solución? El sacrificio de Cristo en la cruz. Pagó la deuda, la paga, el salario del pecado. Cristo murió en nuestro lugar. Hay solución para la muerte espiritual, la paga del pecado. También para la muerte física, la resurrección de Jesucristo. Garantiza la resurrección de los seres humanos. Van a resucitar los que han muerto en Cristo y también los que han muerto sin Cristo. El ser humano va a resucitar. ¿Sí? Esta es la esperanza que tiene todo fiel cristiano. Porque Cristo vive, porque su resurrección garantiza nuestra resurrección. Entonces la solución a la muerte física es la resurrección de entre los muertos. Y para la solución a la muerte eterna, esto tiene que ser ahora. Porque después de esta vida no hay solución. No hay oportunidad. Es ahora. ¿Y cuál es la solución para la muerte eterna? Para no estar separados eternamente de Dios. ¿Cuál es la solución? La Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 3, que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos creer en Jesucristo. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cualquier persona que en Él cree, no se pierda, no esté separado eternamente de Dios, no se pierda, sino que tenga, dice, vida eterna. La vida eterna es la diferencia, la antítesis, lo contrario a la muerte eterna. Si la muerte eterna es estar separado de Dios eternamente, en un lugar que se llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, la muerte eterna. La vida eterna es vivir eternamente con nuestro Dios, por siempre jamás, por los siglos de los siglos. Vamos a leer un versículo en San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, el verso 24. Mire lo que dice la palabra del Señor en torno a la vida eterna. Dice 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, eso es importante, oír el Evangelio y creer en él. Dice en primer lugar, tiene vida eterna. Tiene. Desde el momento que cree, la empieza a disfrutar aquí y por toda la eternidad después de esta vida. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, dice. El lago de fuego ya no es para el que ha creído en Cristo. ¿Entiende? Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado, dice, de muerte, de separación,
de Dios a vida eterna, a estar con Dios, a vivir con Dios para siempre. Así declara la Escritura en torno a la muerte, a la separación de Dios. El hombre, el ser humano, que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, pasará a la eternidad separado de Dios. Esa es la muerte eterna. Tu respuesta a la salvación que Dios te ofrece en Jesucristo marcará la diferencia entre una muerte eterna y una vida eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en el juicio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, separado de Dios para siempre. La oportunidad de tomar esa decisión de dónde pasar la eternidad, si en el lago de fuego separado de Dios para siempre, muerte eterna, o con Cristo por siempre jamás, vida eterna. Vida eterna que empiezas a disfrutarla desde el momento que crees en Cristo hoy. Por eso es importante lo que dice Amós capítulo 4, verso 12. Dios dice a su pueblo: por cuanto te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Por cuanto te he de hacer esto, prepárate. El llamado de Dios para ti. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? La muerte es una triste realidad que tarde o temprano vamos a enfrentarla. Está establecido. Es lo único seguro en este mundo, la muerte. Aquí estamos luchando por la vida. Pero lo más seguro es la muerte, que en cualquier momento puede visitarte. Y Dios puede tomar decisiones. Pero mientras tenemos vida, aquí en la tierra, Dios nos da la oportunidad de ser salvo, de creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Y llegar a ser adoptados hijos suyos. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quienes creen en Cristo y le reciben como Señor y Salvador, nacen de nuevo a una nueva vida. San Juan 3:3. Han pasado de muerte a vida, le pertenecen a Cristo, están en Cristo, están en el cuerpo de Cristo. Y los que mueren en Cristo se van con Cristo. Y los que mueren sin Cristo, pues van a quedar sin Cristo por la eternidad. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. ¿Dónde van las almas después de la muerte? Pero tú puedes tomar la decisión ahora, porque la vida no la tenemos comprada. En esta semana, la muerte puede tocar la puerta de tu vida. Y pierdes la oportunidad de tomar decisiones, de pasar la eternidad con Cristo, vida eterna. Porque todos nacemos camino a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Pero en el camino de esta vida, cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y tomamos la decisión de creer en Cristo y recibirle en nuestro corazón, cambiamos ese destino de la muerte eterna para el destino de la vida eterna y pasar eternamente con Dios. Vamos a orar. Ahí donde estás, en una actitud de oración, te animo a que creas en Cristo, le recibas en tu corazón y seas salvo y recibas la vida eterna que Dios te ofrece en Jesucristo. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, ella cual semilla ha sido sembrada en cada corazón de los amables oyentes en esta mañana. Personas que tú, Señor, has permitido que escuchen esta verdad de que la muerte es una realidad que tarde o temprano la vamos a enfrentar. Y tenemos que estar preparados, sabiendo dónde vamos a pasar la eternidad después de esta vida. Señor, permite de que las personas que han escuchado y han entendido tomen la sabia decisión
de creer en Cristo y recibirle en sus corazones para heredar la vida eterna. Señor, permítenos en este tiempo de gracia proclamar estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que tengamos oportunidad de hacerlo, por los diferentes medios que podamos, Señor. Gracias porque tú quieres que nosotros sepamos, por lo que nos has dicho en tu palabra, cuál será el destino de los que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo. Señor, tú quieres que todos mueran en Cristo para pasar toda la eternidad contigo. Señor, toca estos corazones y que cada persona que ha participado en este estudio, en esta prédica, tome la más sabia decisión de creer en Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.